esta serie, de esta hermosa carta, el libro de los Romanos. En esta ocasión en el capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. En un tema el cual es, ¿quién entenderá la mente del Señor? Romanos 11, versículo 33 al versículo 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Para abrir esta exposición y cerrar esta exposición, quiero que tú te concentres en la pregunta. ¿Lo finito cabe en lo infinito? Piénsalo. Y antes de que terminemos esta exposición, respondemos la pregunta. ¿Lo finito cabe en lo infinito? Bueno, Pablo acaba de pasar ya en todo este capítulo número 11, acaba de pasar por las doctrinas más importantes del cristianismo, las doctrinas muy esenciales dentro del cristianismo. Y estas son tan poderosas e incomprensibles para el ser humano, y tanta grandeza no le queda más que adorarlos. Son incomprensibles porque la verdad es que sí, o sea, el hecho de decir, bueno, pues si Dios es todopoderoso y Él es el soberano, sí, pero el hombre también es responsable, sí. Entonces, ¿esto cómo trabaja? No tengo la menor idea, pero simplemente así es. Y te lo digo en serio, nadie tiene la respuesta porque así no funciona. Esto no quiere decir que que otros sí la sepan y yo no. Esto quiere decir que estas son cosas que que la gente no entiende y que la gente no va a saber. ¿Por qué? Porque precisamente son cosas que Dios nos da una respuesta, simplemente así son y las tenemos que creer por fe. Pero todas estas cosas le provocan a Pablo tanta grandeza, tanta belleza, que dice, híjole Señor, no, pues no me queda más que adorarte. Estos planes tan incomprensibles no le quedan más que adorarlo. Entonces, qué profundo es que qué profundidad, por eso dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. O sea, de verdad dice, nunca acabaríamos completamente de entender totalmente el caminar de Dios. Nunca llegaríamos al momento de entender por qué pasó esto. O sea, yo recuerdo que en una ocasión yo veía a una mujer que era, que supuestamente ella era cristiana, pero es totalmente lo contrario a lo que una persona debe de ser cristiana. Y por cierto, no sean ese tipo de personas que se las dan de muy cristianas y están así y hacen todo eso, pero no son creyentes. No sean ese tipo de personas tan ridículas. Bueno, entonces, ella, y este tipo de cosas, yo decía, bueno, ¿cuándo Dios va a traer la justicia? ¿O cuándo Dios va a juzgar a este tipo de personas? Claro que la gente religiosa dice, no hermano, no juzguéis. Bueno, cuando se pongan a estudiar lo que dice la palabra, pues ya veremos, ¿no? Ok. Pero tuve que entender que todo esto estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué pasan las cosas y también Él sabe por qué no suceden las cosas. Es la realidad. Él sabe por qué pasan las cosas y también Él sabe por qué no pasan las cosas. Él sabe por qué permite esas cosas y Él también sabe por qué no permite esas cosas. Entonces nosotros no podemos ir por esta vida sin realmente nosotros cumplir y hacer lo que Dios nos está diciendo, porque Él sabe por qué suceden las cosas y por qué no sucede. Eso es lo que nos lleva a inescrutables son sus caminos. La palabra inescrutable, lo que quiere decir en hebreo, son decisiones divinas que no se pueden comprender y que ni siquiera se deben de tratar de entender, ya que están fuera del alcance humano. Esto creo que bueno, a mí no me interesa investigar un diccionario, porque pues para este tipo de cosas no. Pero esto quiere decir que son cosas que no se van a entender y que ni siquiera las debes de tratar de entender. ¿Por qué? Porque no están fuera de tu alcance. Como dice Job 5:9, Dios hace cosas grandes e inescrutables. Y eso se resume con las siguientes. Esto se resume porque Él hace las cosas sin que nadie le diga. Y Él tiene que hacer todo esto. O sea, no hay respuestas para todo esto, pero tú tienes que entender que por eso Dios está haciendo todo esto. Esto no quiere decir que tú vas a tener respuestas para todo, no. Porque lo siento mucho, pero no va a ser así. Porque muchas de las herejías nacieron así. En el ámbito de querer entender a Dios se ponen a inventar cosas que no son. Se ponen a tratar de querer buscarle tres pies al gato cuando no hay nada. Simplemente así es y créelo.
Ah, no, pero yo me voy a echar unos cursos y voy a ganar y voy a pelearme con la gente. O sea, ¿dónde dice que tú hagas eso? ¿Dónde dice? Pero ahí va la gente, bueno. Y todo esto ahí tiene esa gente inventando que Dios te necesita, que tú logras tu salvación. Y un buen de cosas, y salen ¿por qué? Porque quieren la gente, como no entiende la soberanía de Dios y no la va a entender, lo que hace es que sencillamente, pues empieza a inventar cosas que no son. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. ¿Quién entendió la mente del Señor? Cuando llegamos a este libro, la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que allí está la mente de Dios, pero como lo acabamos de ver, no vamos a entender totalmente a Dios porque Él es celestial y nosotros somos humanos. Lo malo es cuando nosotros, ¿sabes qué es lo que hacemos? Nosotros queremos humanizar a Dios. ¿Hay cómo humanizarlo? Sí, lo queremos hacer entendible. Había un predicador, bueno, un falso profeta famosísimo ahí en Guatemala, que le gusta el cash. Chin, ya le di promoción. Bueno, a este hombre que está en Guatemala, y él decía, yo no metería a mis hijos en proceso. Ahora, si yo no metería a mis hijos en proceso, ¿tú meterías a tus hijos en proceso? Y ahí tienes a la gente. Ah, y todavía hay gente que inventa que Dios te va a meter en proceso. Dios no te va a meter en proceso, Dios solamente te quiere bendecir. Porque Dios quiere bendecirte a ti. Dios te quiere bendecir a ti. Y eso sucede porque ese es el evangelio mediocre que se nos ha enseñado. Que pensamos que Dios es un Dios lleno de un Dios humano. Que dice, ay no, yo como a mi hijo, ¿cómo lo voy a meter a una prueba? No, yo lo quiero bendecir y yo lo quiero prosperar. Porque qué padre no hace eso. Y otra gente inventa. Y es que yo soy hijo de un rey. Y como un hijo de un rey, yo tengo que comer bisteces y tengo que comer huevos deliciosos y tengo que comer salchichas y vinos y jugo y arroz y atascarme de los mejores buffets y arroz y todo esto. ¿Por qué? Porque como soy hijo de un rey y un Dios todo soberano y un rey no permite cosas que no. A ver. Ajá. Pero Dios no es humano. Dios no es humano. Y todas estas herejías empiezan, ¿por qué? Porque lo quieren humanizar. ¿De dónde creen que vino esa del yo declaro? Pues porque queremos humanizar a Dios. Es como la fe, la de ahora de yo tengo fe y con mi fe yo alcanzaré y con mi fe y mi fe y mi fe. Sí, pues ya la cambiamos, ¿no? Porque lo que el ser humano inventa que es lo del decreto positivo. Y ahorita no es lo mismo lo que mucha gente disque cristiana hace. Con el decreto positivo nada más la cambiaron, ¿no? El decreto positivo es yo decreto en el universo y yo decreto que mi día va a estar bien. ¿Y qué es lo que hacen los disque cristianos? Ah, yo decreto en el nombre de Dios, ¿no? Ahora hasta tienen el descaro de agarrar y decir en el nombre de Dios. ¿Ves? En el nombre de Dios. No lo cambiaron ahora el poder de la fe, lo cambiaron ahora en el nombre de Dios. Me acuerdo que yo en la mañana me sentí un poquito mal de la gripe y me decía mi mamá, ay, es que estás enfermito. Yo, sí, ahorita voy a decretar que estoy sano. Pues es que yo de veras, yo no entiendo qué tienen en la cabeza ese tipo de personas. O sea, yo no entiendo. Y lo peor es que según son cristianas. Y yo confieso que estoy en fe. Y yo en fe. Y ahí siguen todos diabéticos, todos torcidos, todos llenos de problemas, cálculo renal. Pero eso sí, bien decretadores, ¿no? Por favor, no inventen cosas que no. Pero así le gusta a la gente. Inventar cosas que no. ¿Por qué? Porque humanizan a Dios. Porque mi Dios, un verdadero padre, claro que te va a dar dinero. Claro que te va a dar... Si es lo que hace un padre, naturalmente. Un padre te quiere próspero, sí. Pero acordémonos que Dios es Dios. Y el error de que nosotros hacemos es eso, que lo queremos humanizar. Y aquí es donde empieza la gente. Bueno, es que pues sí, es un poquito malito. O sea, ya vimos en primer lugar que nadie va a entender la mente de Dios. Que que son inentendibles, es inentendible, son tan grandes sus planes, es tan grande su mentalidad, es tan grande su poder, su mente, su plan, su mentalidad, que es imposible que nosotros lo entendiéramos. Ya lo vimos en primer lugar, que su mentalidad es tan grande, sus planes son tan grandes que es imposible que lo entendiéramos. Es tan grande su poder, su mentalidad, sus planes, es tan grande Dios que es imposible que lo entendiéramos. Eso lo vimos en primer lugar. En segundo lugar, que no lo querramos humanizar.
Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto, que en el ámbito de decir, bueno, pues es que ya como me dijiste eso de Dios, yo creo que si yo fuera Dios, o yo creo que yo le diría a Dios, mira Diosito, como que pues creo que aquí te pasaste. Yo siento que no hiciste esto nos lleva, eso es nuestro tercer punto. ¿Quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Acuérdense, en primer lugar, ya vimos que su plan es tan grande, tan enorme, tan poderoso, que nadie lo va a entender. En segundo lugar, no lo humanices, no quieras humanizar a Dios, porque Dios es Dios. Ya sé que es nuestro papito, es nuestro padre, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Jehová Yibor, es nuestro general, sí, pero acuérdate que ante todo es Dios. En primer lugar, es Dios. Primer punto, su plan es tan grande y tan enorme que nadie lo va a comprender. Nadie lo va a comprender, ¿eh? Ni el más grande teólogo, ni no va a existir teólogo, ni nadie que pueda decir, sí, yo comprendo totalmente a Dios. No, yo sí lo entiendo. No, yo sí, la neta, mira, me lo sé, yo sí te voy a sacar las respuestas. No, porque no va a haber respuestas para todos y nunca vamos a comprender todo. Nadie, ¿eh? Nadie. Y el que lo quiera hacer, pues va a terminar haciendo una herejía porque no es así. Y el que quiera decir, yo tengo respuestas para todo y los cristianos tenemos que tener respuestas para todo, es mentira. Porque hay cosas que simplemente no tienen respuesta. Así que en primer lugar entendamos eso, que su plan es tan grande. Primer punto, su plan es tan grande que nadie lo va a comprender. Segundo punto, no queramos humanizar a Dios, porque más que querramos y que digamos nuestro papá y todo, sí. Pero Dios no es humano. Dios es Dios. Tercer punto, ¿quién fue su consejero y quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Esta interrogante Dios se la hizo a Job en el capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me dio a mí primero para que yo le restituya? O sea, aquí le dijo, oye Señor, mira, yo te doy quién. O sea, ¿qué humano me puede decir a mí, dice Dios, que yo estoy mal? Isaías 40 del 12 al 18. ¿Quién midió las agas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que les hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán semejantes a menos que nada y que lo que no es. ¿A qué harán semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondrán? Al igual que como Pablo culmina el pasaje, nosotros lo mismo tenemos que hacer de esa misma manera. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. El hecho de que Pablo no pueda entender a Dios no lo hace cuestionarlo, no lo hace. ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué más hiciste? Entonces, ¿sí soy soberano? Entonces, ¿sí compraste mi salvación? Entonces, ¿por qué dejaste que el pecado existiera? Entonces, ¿sí tengo que guardar el sábado o no? No. Pablo no hace las interrogantes absurdas que muchas veces nosotros solemos hacer. Pablo dice, Señor, no entiendo tu mente tan grande, por eso te alabo y te glorifico. Ahora, ¿esto es una exhortación para que nosotros no estudiemos o no comprendamos? No, es para que conozcamos a Dios por el puro placer y amor de conocerlo. No por el puro placer de voy a salirme y agarrarme con alguien ahí teológicamente. No por el placer de ganarle, no por el placer de hacérmelo pedazos. No, por el puro placer del conocimiento de Dios. Uno de los más grandes teólogos, J. Packer, tenía un libro hermoso, una obra maestra de la palabra de Dios, se llama El conocimiento del Dios Santo, y es precisamente de eso se trata, que ese es nuestro deleite y ese es nuestro placer, conocer y conocer más y más a Dios. Porque simplemente de eso se trata, de conocer a Dios y de adorarlo y glorificarlo por todo esto. Porque ¿quién le dirá a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién va a decirle esto? ¿Quién le va a decir, oye Señor, como que no hiciste nadie? Porque somos humanos y no somos nadie para cuestionarlo. Entonces, en primer lugar vimos que su mente y su plan es tan grande que nadie lo va a comprender. En primer lugar vimos que Él es tan grande que nadie lo va a comprender. En segundo lugar, que no lo humanicemos. Y en tercer lugar, que no somos nadie para decirle nada, porque Él es Dios.
No podremos, nunca, no somos nadie para cuestionarlos. Porque Él es Dios. En primer lugar, su plan es tan grande que nadie lo va a entender. Segundo lugar, nosotros no podemos jamás humanizar a Dios. Nunca lo podremos humanizar. En primer lugar, Dios es tan grande que nadie va a poder comprender su plan totalmente. Nadie. Segundo lugar, no lo humanicemos. Tercer lugar, nosotros no somos nadie para reclamarle nada a Dios, ni para decirle, yo creo que así eres la... Nosotros no somos nadie para decirle nada a Dios, porque Dios es Dios. Y último lugar, a Dios se le debe dar toda la gloria por todo esto. El hecho de que Pablo no lo pueda entender, esto es para darle toda la gloria. Francamente, él dice, no entiendo, pero contemplo tu grandeza y te adoro, Señor. Lo adoramos por todo esto. Y finalmente, con esto vamos a responder nuestra pregunta a que hicimos al inicio de la prédica. ¿Lo finito cabe en lo infinito? Sí, sí cabe. ¿Cómo? Jesucristo, Dios Todopoderoso, se hizo carne, se hizo un bebé y vino a esta tierra a morar con todos nosotros. Simeón, el anciano en Lucas, lo carga siendo un bebé y dice, Señor, despide a tu siervo en paz porque he visto tu gloria. He visto tu grandeza. ¿Qué más me hace falta? Si he visto a Dios personalmente. ¿Qué más necesito? Si he visto a Dios. ¿Qué más tú quieres en tu vida si tienes a Cristo? Pero todavía crees que la vida cristiana se trata de estarte peleando con los demás, de estarte agarrando con los demás, de estar descubriendo misterios que por más que te desveles nunca vas a entender. Una vez un puritano dijo, un color misterioso dentro del tabernáculo de Dios era el color azul. Y esto es porque es el color del cielo. Y si el tabernáculo es la representación, el tabernáculo era una representación del Señor Jesucristo, una figura del Señor Jesucristo, y el color azul del cielo, todo cuadra. Porque lo más grande del cielo y el más bello misterio del cielo es Jesucristo. Mira, mi amigo, lo más grande del cielo, lo más precioso que Dios tenía que revelar al ser humano, es Cristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que conocer. Porque en Cristo está tu salvación, y en Él y nadie más está tu salvación. Lo más grande del cielo, el más grande misterio del cielo, es Jesucristo. Y en Él está tu salvación. En Él está tu salvación. Ya vimos que su plan de Dios es tan grande, tan enorme, que absolutamente nadie lo va a comprender. En segundo lugar, vimos que nunca podemos humanizar a Dios. En tercer lugar, es que nadie se le puede poner al tiro a Dios, porque por eso Dios es Dios y nosotros somos simples humanos. Hemos visto, y en cuarto lugar hemos visto que a Dios es el único que se merece absolutamente toda. Después vimos que a Dios es el que se merece absolutamente toda la gloria. Toda la gloria. Por todo esto que no entendemos, no comprendemos, es porque simplemente lo único que tenemos que limitarnos a hacer, lo único que tenemos que hacer es entender que a Dios se le tiene que dar toda la gloria. Por todo esto que ha hecho, a Dios es al que se le tiene que dar toda la gloria. Por todo esto que hemos entendido, por todo esto que hemos visto, ahora tenemos que entender que por todo esto a Dios se le tiene que dar absolutamente toda la gloria. Toda la gloria. Y finalmente, lo más grande que tú tienes que entender es Jesucristo. Lo más grande que tú tienes que entender es Jesucristo, porque en Él está tu salvación. En Él y nadie más. Y sin Cristo vas a perecer en el infierno. Lo más grande que tenemos es Jesucristo. El misterio más grande que tú tienes que entender es Jesucristo. Lo más grande que hay allá arriba es Jesucristo.
Lo más importante que nosotros teníamos que comprender es Jesucristo. No andar perdiéndonos el tiempo en tonterías que nunca vamos a entender, que no tenemos ni siquiera por qué entenderlas, porque no nos va ni nos viene. Que si un arcángel tiene 4 alas, 3 alas, que si lo que tocó el estanque de Betsaida era un ángel o era el agua o era un arcángel. Es más, unos que hasta dicen que si era un serafín, que si era un querubín, y así perdernos en tonterías, como la gente hoy en día le encanta perderse en tonterías. No, mi hermano, lo más grande que Cristo nos dejó es Jesucristo. Lo más grande que Dios nos dejó, mi amigo, es Jesucristo. Y lo más grande que tú tienes que conocer el día de hoy es Jesucristo. Porque si tú no crees en Él, vas a terminar en el infierno y vas a perecer. Pero para todos nosotros, nuestro más grande tesoro, nuestro mayor misterio, nuestro más grande reliquia, nuestro más grande tesoro, nuestra mayor gema, nuestra mayor reliquia, nuestro tesoro, nuestro todo, es Jesucristo.